Cordial saludo, mi nombre es Disney Gómez y hago parte del curso 433 de Psicofisiología. Hoy les voy a presentar la psicofisiología del sueño. Bueno, dormir forma parte de un ciclo biológico y se asocia a inmovilidad y relajación muscular. Y la privación del sueño induce distintas alteraciones conductuales y también a nivel fisiológico. Estas son las estructuras cerebrales que se relacionan con el sueño. La corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, posterior y anterior y el córtex. Entonces, como los vemos, acá están representados. Mientras soñamos, el córtex prefrontal y el núcleo de la amígdala cerebral son las estructuras del cerebro que se encargan de la emoción. Se encuentran activas e incluso pueden activarse más mientras que estamos despiertos, lo que puede explicar las fuertes sensaciones y sentimientos que tenemos durante los sueños. En cambio, las partes del cerebro que se ocupan de la planificación, el análisis racional y la atención y la memoria, y parte del corteza cerebral, prácticamente se encuentran inhibidas, lo que explica por qué los sueños son irracionales y tan faltos de coherencia. El hipocampo es donde mayoritariamente el cerebro almacena los recuerdos y durante el sueño hace una selección de esos recuerdos y esas experiencias que hemos tenido durante el día. El hipotálamo está implicado en la vigilia. Las fases del sueño. Fase 1, fase no REM, sueño ligero. Fase 2, no REM, de 20 a 25 minutos. Fase 3, etapa número 3, no REM, sueño profundo. Fase número 4, etapa 4, REM, se producen los sueños. Y fase 5, la vigilia. Funciones. La principal función del sueño y reparar el organismo para poder seguir la vida en condiciones óptimas es una función fisiológica del sueño. Aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un alto contenido emocional, a lo que sí muchas veces se le da las diversas interpretaciones. Algunos autores como Hodgson lo consideran como una conducta fisiológica que debería ser olvidada cuanto antes, así como sucede en la realidad. Hodgson, 1997. Otros autores siguen manteniendo, fundamentando fisiológicamente la teoría de Freud de que son deseos reprimidos que surgen en momentos en los que se va a hacer una censura. Función del sistema reticular. Control de la actividad musculatura estriada, control de la sensibilidad somática y visceral, control del ciclo de sueño-vigilia por medio del sistema reticular activado ascendente. Cerebro y las etapas. Etapa 1, la de somnolencia o adormecimiento. Etapa 2 y 3, del sueño ligero. La etapa 4 del sueño profundo y sueño paradójico. Las sustancias del sueño: adenosina, serotonina, histamina, noradrenalina y acetilcolina. Trastornos del sueño. Dormir adecuadamente permite la producción de hormonas, restauración de aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, entre otras funciones, y ayuda a estar sanos. La falta de descanso correcto afecta tarde o temprano al organismo, originando problemas de salud como la hipertensión, problemas del corazón y enfermedades mentales. Es importante estas bases fisiopatológicas en el entendimiento del sistema nervioso central y la psicología, ya que te permite entender el por qué se generan ciertos comportamientos en cada persona, qué hace que se desarrolle, cuáles son las causas, qué posibles consecuencias genera un daño irreparable de estas bases. Gracias. A pesar de todas las investigaciones realizadas, aún no se llega a una respuesta definitiva de por qué dormimos. Sin embargo, se reconocen muchos beneficios. Las neuronas se fortalecen, se reduce el estrés y aporta el bienestar emocional. El cerebro optimiza la creatividad. Dormir mejora la memoria, mejora la concentración. Hay un proceso de restauración física y también se regula el apetito. Como conclusión, recordar que el 15 de marzo es el Día Mundial del Sueño. Acabamos de ver las estructuras cerebrales que están implicadas en el sueño, también esas sustancias que se liberan durante el sueño y los beneficios que aportan a nivel físico y a nivel mental desde el punto de vista de la psicofisiología.
La psicofisiología, actualmente conocida como una neurociencia cognitiva, es una rama de la psicología enfocada en el desarrollo que estudia los procesos mentales y fisiológicos del comportamiento, intentando establecer patrones de normalidad o alteraciones en los diferentes procesos cognitivos dicho humano, como lo son la atención, la percepción, la memoria, emoción, motivación y del que tratamos en este tema, el sueño. En esa presentación pudimos reconocer los procesos del sueño y sus características, sus alteraciones y sus impactos desde la perspectiva psicofisiológica. Además, contamos con herramientas gráficas que nos permitieron visualizar la estructura relacionada con la ejecución fisiológica del sueño. Recordamos que el 18 de marzo de este presente año se celebró el Día Mundial del Sueño. Psicofisiología de la emoción. Índice, elementos de la emoción, teorías de la emoción, biología de la emoción, patologías y referencias. Elementos de la emoción. Cambios fisiológicos en la excitación e inhibición notables. Sentimientos de agrado o desagrado, conductas expresivas de la emoción tanto en la cara como en el resto del cuerpo, conciencia clara y posibilidad de evaluación de la experiencia e influencias y consecuencias ambientales. Encontramos que las emociones son un mecanismo de defensa que le permiten al cuerpo activar la huida o la defensa con cargas emocionales fuertes. También que las emociones producen un desgaste psicológico, físico, emocional, incluso conductual. Encontramos las teorías de la emoción con James Lane, que nos dice que las reacciones corporales causan los sentimientos, que son reacciones psicológicas, a los cambios físicos ocurridos. Cannon Barr en respuesta nos dice que los cambios fisiológicos ocurren después de la emoción, en base a que las personas perdían la capacidad de usar su sistema nervioso autónomo y seguían sintiendo emociones y presentando conductas emotivas. Además, Charles Darwin nos propuso la teoría de las expresiones faciales, donde decía que es un mecanismo innato que sirve a los animales para comunicar su estado de ánimo. Gracias a esto, reconocemos hoy en día que hay expresiones mundialmente reconocidas como las del enojo, la tristeza, la felicidad, que se dan en los humanos. También el psicoanálisis con Freud nos habla de la teoría de la energía, donde tánatos y eros son muy importantes, pues se consideran la energía psíquica que se convierte en una fuerza motivadora. Nos habla sobre la catarsis, que es la expresión abierta de sentimientos reprimidos. La cognitiva de Darwin con el consciente emocional y lo explicativo de la experiencia emocional. Nos dice que podemos, tras una crisis emocional, reconocer una estimación cognitiva con interpretar la excitación fisiológica, los sentimientos inconscientes, las respuestas conductuales y los pensamientos conscientes en el hecho de la emoción. Encontramos que tras la evolución se dan los centros emocionales o el cerebro pensante, que es el neocortés. En el neocortés se da el aumento de la sutilidad y complejidad de la vida emocional. Con el sistema límbico, que es uno de los procesos más importantes en la emoción, se dice que se confiere a los centros de emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro e incluso en los centros de pensamiento. Además, encontramos la amígdala y el hipocampo. La amígdala se encarga de los recuerdos emocionales, así como de la memoria y del aprendizaje, y el hipocampo registra los hechos como tal. Entonces, estos son los dos registros del cerebro. El hipocampo registra la situación, mientras que la amígdala le da una carga emocional. El sistema nervioso autónomo, que controla las funciones corporales como activar, excitar y despejar el cuerpo. El simpático activa y el parasimpático inhibe. Nos permiten superar desafíos físicos o psicológicos. También encontramos la adrenalina y la noradrenalina. Estos dos son mensajeros hormonales que permiten al cuerpo realizar cambios fisiológicos tras una emoción como la agresividad, el miedo, la hostilidad, la agresividad sexual, que son emociones fuertes. Tras esto se produce lo que es el estado de vigencia, que es el aumento en la presión arterial, menos sangre en los órganos, más sangre en los músculos para producir el estado de huida, donde producen realizar cosas extraordinarias como saltar barras o cargar peso. También se da una descarga neuronal si se mantienen estas hormonas, lo que produce que tras acabar todo esto se da que el sistema parasimpático inhibe estas respuestas y se produce la vasoconstricción, que se palidece el cuerpo y se produce un hormigueo. Además, tenemos las patologías que se dan cuando se dan lesiones en los núcleos ventromediales, inducen la furia y la agresividad, ya que el sistema límbico tiene un papel regulador de las funciones viscerales y vasculares que participan en la emoción. Finalmente, encontramos las referencias que están aquí.
Gracias, espero les haya servido. Buen día, mi nombre es Juliana López. En esta ocasión estaremos hablando sobre la motivación. Miraremos el concepto, las bases fisiológicas y otras cosas más. Primero hablaremos sobre el concepto de motivación. Hablamos que la motivación es un proceso neurológico que nace en el sistema y desarrolla una necesidad, que luego será llevada a un impulso que mueva a las personas a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Encontraremos unas bases psicofisiológicas sobre la motivación. Fisiológicamente, la motivación se localiza en el sistema límbico. Se considera responsable de la motivación y la emoción. Los estudios acerca del cerebro han demostrado que las emociones humanas se originan dentro del sistema límbico, constituido por varias estructuras que controlan las respuestas fisiológicas a los estímulos emocionales. Dentro de la estructura del sistema límbico nos podemos encontrar el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el hipocampo, el mesencéfalo, cuerpo calloso, el área septal y la glándula pituitaria o hipófisis. El tálamo es básicamente un conjunto de sustancia gris, formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentra por debajo de la corteza cerebral. Es la estación de revelo de toda la información sensorial que llega desde los sentidos, con excepción de la olfatoria. La glándula pituitaria o hipófisis es una glándula del tamaño de un frijol, que está ubicada en la base del cerebro, forma parte del sistema endocrino del cuerpo que comprende todas las glándulas que producen y regulan las hormonas. Es la glándula del control maestro. Produce hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de las otras glándulas del cuerpo. También encontramos que los motivos, que es la energía y la causa que provoca que nuestra conducta esté precisamente motivada. Dentro de estos motivos encontramos motivo primario, biológicos básicos, biológicos no homeostáticos y innatos no biológicos. Decimos que las jerarquías están organizadas como una pirámide con demanda baja en las partes inferiores de la jerarquía y demandas crecientes en las partes superiores de la jerarquía. Así, en orden de poder y superioridad, vemos un déficit de las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad y las necesidades de ser amado y pertenecer, las necesidades de crecimiento, las necesidades de autorrealización y las necesidades de trascendencia. Decimos que las necesidades fisiológicas son como las actividades relativas que como seres humanos tenemos, como comer, dormir, ir al baño. Las necesidades de seguridad son las necesidades para una vida justa, como el empleo y los ingresos. Decimos que la necesidad de estimación es la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Aquí entra a jugar la personalidad. Las necesidades de autorrealización es la manera en la que los seres humanos vivimos nuestra parte en la historia, donde cumplimos metas, trabajamos por ser mejores personas para una vida justa y feliz. La necesidad de afiliación es la amistad, el sexo y la intimidad sexual. Seguimos con la teoría psicoanalítica de Eros y Thanatos. La teoría de Sigmund Freud sobre la dinámica de la vida y la muerte se desarrolló a lo largo de su vida y la carrera. Primero describió unas clases motivacionadas llamadas instintos de vida que creía que eran responsables de gran parte de nuestro comportamiento. En última instancia, sin embargo, Freud creía que los instintos de vida por sí solos no podían explicar todo el comportamiento humano. Freud publicó su libro Más allá del principio del placer en 1920. Concluyó que todos los instintos pertenecen a dos clases principales, los instintos de vida y los instintos de muerte. Mientras que muchos teóricos se enfocaban al estudio de las necesidades fisiológicas, otros investigadores buscaban la manera de responder a los interrogantes anteriores con un creciente énfasis en las necesidades psicológicas. La teoría de los incentivos explica que el comportamiento está motivado por el deseo de refuerzo y recompensa de un organismo. Este deseo lo gobierna el comportamiento. Comenzó a surgir en las décadas de 1940 a 1950 y se basa en teorías motivacionales establecidas por psicólogos como Clark Hull. Los intensivos en el entorno determinan el comportamiento de un organismo. Si el resultado es positivo, es más probable que el organismo continúe con el comportamiento. El estímulo es tanto positivo como negativo, que impulsa nuestro comportamiento. Por ejemplo, si le ofrecen dinero para realizar una acción en particular, ese dinero es un incentivo para realizar esa acción. En ocasiones la motivación parece surgir como resultado de un estímulo externo y no de un desequilibrio fisiológico. Se puede concluir que la psicología no solo promueve comportamientos adaptativos y reduce los comportamientos desadaptativos, sino que también intenta predecir y controlar los comportamientos, por lo que es necesario conocer los factores que intervienen en la continuación del comportamiento, reconocer el comportamiento y su impacto en la vida de las personas. Finalmente, los estudios de motivación y emoción ayudan a explicar por qué los comportamientos están diseñados para alentar o inhibir comportamientos y para diseñar programas que permitan la toma de decisiones profesionales. Gracias.